¿Qué pasaría si dos personas desaparecieran por completo durante una de las peregrinaciones más sagradas de México? ¿Y si después de 15 años de búsqueda desesperada, la respuesta estuviera oculta en el lugar más inesperado? Esta es la historia real de María Elena Vázquez y Roberto Castillo, una pareja que se desvaneció sin dejar rastro en el año 2001, durante su viaje de fe hacia San Juan de los Lagos. El 2 de febrero del año 2001, día de la Candelaria, miles de peregrinos se dirigían hacia uno de los santuarios más venerados de México. Entre ellos, María Elena Vázquez, de 34 años, maestra de primaria originaria de Guadalajara, y Roberto Castillo, de 38 años, mecánico automotriz y padre de 2 niños pequeños. La pareja había decidido realizar esta peregrinación para pedir por la salud de la madre de María Elena, quien luchaba contra el cáncer. María Elena era conocida por su devoción religiosa. Cada año, sin falta, organizaba grupos de oración en su comunidad y participaba activamente en las festividades de su parroquia. Roberto, aunque menos religioso, apoyaba completamente la fe de su esposa y había prometido acompañarla en esta importante peregrinación. Los dos habían planeado este viaje durante meses, ahorrando peso por peso para poder costear los gastos del trayecto. El plan era simple pero significativo. Partirían de Guadalajara en la madrugada del 2 de febrero. Caminarían los 120 kilómetros hasta San Juan de los Lagos durante 3 días. Participarían en las celebraciones religiosas del 3 y 4 de febrero y regresarían a casa el 5 de febrero para reintegrarse a sus rutinas normales. María Elena había solicitado permiso en la escuela donde trabajaba y Roberto había arreglado con su jefe para tomar esos días libres. La mañana del 2 de febrero, a las 4:30 de la madrugada, María Elena y Roberto salieron de su casa en la colonia americana de Guadalajara. Llevaban mochilas pequeñas con lo esencial: cambio de ropa, agua, comida para el camino, algo de dinero en efectivo y, lo más importante para María Elena, un rosario bendecido que había pertenecido a su abuela. Los vecinos los vieron partir con las primeras luces del alba, notando la expresión de esperanza en sus rostros. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Durante las primeras 24 horas, la familia no se alarmó. Era normal que los peregrinos no tuvieran comunicación constante durante el camino, especialmente en el año 2001, cuando los teléfonos celulares no eran tan comunes. Pero cuando llegó el 5 de febrero y María Elena no se presentó a trabajar, su hermana Carmen comenzó a preocuparse seriamente. Carmen Vázquez fue la primera en tomar acción. El 6 de febrero se dirigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco para reportar la desaparición de su hermana y Roberto. El agente investigador asignado al caso fue el detective Luis Moreno, un veterano de 20 años en casos de personas desaparecidas. Cuando el detective Moreno recibió el reporte, inicialmente pensó que podría tratarse de un caso rutinario. Muchas veces las personas extienden sus peregrinaciones o deciden quedarse más tiempo del planeado. Pero algo en la insistencia de la hermana lo hizo tomar el caso más seriamente desde el principio. El detective Moreno inmediatamente contactó a las autoridades de San Juan de los Lagos para verificar si la pareja había llegado a su destino. Los registros del santuario no mostraban ningún ingreso oficial de María Elena y Roberto, pero esto no era inusual, ya que muchos peregrinos no se registraban formalmente. La investigación inicial se centró en rastrear la ruta más común utilizada por los peregrinos de Guadalajara hacia San Juan de los Lagos. Esta ruta incluía paradas en varios pueblos pequeños: Zapopan, Tezistán, Cuquío, Yahualica y finalmente San Juan de los Lagos. El detective Moreno y su equipo comenzaron a visitar cada una de estas localidades,
mostrando las fotografías de María Elena y Roberto a comerciantes, habitantes locales y otros peregrinos. En Tezistán, el primer pueblo importante en la ruta, doña Esperanza Martínez, propietaria de una pequeña tienda de abarrotes que servía a los peregrinos, recordaba haber visto a una pareja que coincidía con la descripción de María Elena y Roberto. Según su testimonio, la pareja había comprado agua y algunas galletas aproximadamente a las 2:00 de la tarde del 2 de febrero. Doña Esperanza recordaba claramente: sí me acuerdo de ellos, porque la señora tenía un rosario muy bonito que brillaba al sol. Me llamó la atención porque se veía muy antiguo. Compraron agua y galletas, y la señora me preguntó cuánto faltaba para llegar a Cuquío. Les dije que como unas 4 horas caminando tranquilo. Este testimonio confirmó que María Elena y Roberto habían seguido la ruta tradicional y se dirigían hacia Cuquío, el siguiente pueblo en el camino. Sin embargo, cuando el detective Moreno llegó a Cuquío, las noticias fueron desalentadoras. A pesar de entrevistar a decenas de habitantes, comerciantes y otros peregrinos, nadie recordaba haber visto a la pareja. Habían desaparecido en algún punto entre Tezistán y Cuquío, un tramo de aproximadamente 25 kilómetros de camino rural, con pocas casas y mucha vegetación. Un área perfecta para que alguien desaparezca sin dejar rastro. La familia de María Elena y Roberto no se quedó de brazos cruzados. Carmen Vázquez organizó grupos de búsqueda compuestos por familiares, amigos y voluntarios de la comunidad religiosa. Durante las siguientes 2 semanas, estos grupos peinaron meticulosamente el área entre Tezistán y Cuquío, buscando cualquier señal de la pareja desaparecida. Los resultados fueron frustrantes. No encontraron ropa, mochilas, documentos de identidad, ni ningún objeto personal que pudiera pertenecer a María Elena o Roberto. Era como si la tierra se los hubiera tragado completamente. La única pista potencial fue el descubrimiento de un pequeño pedazo de tela azul enganchado en un arbusto espinoso, aproximadamente a 15 kilómetros de Tezistán. La tela coincidía con la descripción de la camisa que Roberto llevaba puesta el día de su desaparición. Carmen recordaba ese momento con dolor. Cuando encontramos ese pedacito de tela, pensé que finalmente íbamos a encontrarlos. Organizamos búsquedas más intensas en esa área, pero no hallamos nada más, nada. Era como si hubieran desaparecido en el aire. La investigación oficial también se intensificó. El detective Moreno expandió la búsqueda para incluir hospitales, morgues y centros de detención en un radio de 200 kilómetros. También se consideró la posibilidad de secuestro, aunque no había llegado ninguna demanda de rescate. Se investigaron los antecedentes financieros de la pareja para determinar si podrían haber sido víctimas de extorsión o si tenían enemigos conocidos. Los resultados de esta investigación expandida pintaron el retrato de una pareja completamente normal, sin enemigos conocidos y sin problemas financieros serios que pudieran motivar un secuestro. María Elena era querida por sus estudiantes y colegas, mientras que Roberto tenía una reputación sólida como trabajador honesto y buen padre de familia. Nadie podía imaginar por qué alguien querría hacerles daño. El detective Moreno más tarde confesaría: después de 3 meses de investigación intensiva, teníamos que admitir que nos enfrentábamos a un misterio completo. Habían desaparecido sin motivo aparente, sin enemigos conocidos y sin dejar prácticamente ningún rastro. En mis 20 años de experiencia, nunca había visto algo así. Conforme pasaron los meses, la esperanza de la familia comenzó a desvanecerse lentamente. Carmen Vázquez continuó organizando búsquedas esporádicas y manteniendo contacto con el detective Moreno, pero los resultados seguían siendo los mismos. Silencio absoluto. Los niños de Roberto, que inicialmente preguntaban constantemente por su padre,
Gradualmente dejaron de mencionar su ausencia, adaptándose a una nueva realidad sin él. Para el primer aniversario de la desaparición, en febrero de 2002, la familia organizó una misa especial en la parroquia local. Cientos de personas asistieron, incluyendo compañeros de trabajo, estudiantes de María Elena y miembros de la comunidad que habían sido tocados por la historia. El padre de la parroquia, Padre González, ofreció palabras de esperanza, pero incluso él luchaba por mantener el optimismo ante tan prolongada ausencia. El padre González expresó durante la ceremonia: María Elena era una de nuestras fieles más devotas. Roberto, aunque más reservado en su fe, era un buen hombre que amaba a su familia. Oramos para que, donde quiera que estén, encuentren paz. Y oramos para que sus familias encuentren las respuestas que tanto necesitan. Pero las respuestas no llegaron. El segundo aniversario pasó en silencio. Luego el tercero. Para el quinto aniversario, en 2006, incluso las búsquedas organizadas habían cesado. La realidad era dura pero innegable. Después de 5 años, las posibilidades de encontrar a María Elena y Roberto con vida eran prácticamente nulas. El detective Moreno, quien había desarrollado una conexión personal con el caso, continuó siguiendo cualquier pista potencial que surgiera. Ocasionalmente llegaban reportes de avistamientos. Alguien creía haber visto a una pareja que coincidía con la descripción en Michoacán. Otro reporte llegaba desde Guanajuato, pero cada investigación terminaba en callejones sin salida. Las personas avistadas resultaban ser otras, o las descripciones no coincidían lo suficiente como para justificar esperanzas renovadas. Para 2010, 9 años después de la desaparición, el caso de María Elena Vázquez y Roberto Castillo se había convertido en una de esas historias que las familias susurran en reuniones, preguntándose qué pudo haber pasado. Los expedientes oficiales permanecían abiertos, pero la investigación activa había cesado hace mucho tiempo. La vida había continuado para todos, excepto para aquellos que los amaron y que se negaban a olvidar. Carmen Vázquez, ahora una mujer de mediana edad, marcada por años de incertidumbre, había mantenido la habitación de su hermana exactamente como María Elena la había dejado. Los libros de texto para sus clases de primaria seguían apilados en el escritorio. El calendario de 2001 aún mostraba febrero, con pequeñas anotaciones en los días 2, 3 y 4. Peregrinación San Juan de los Lagos. Un recordatorio constante de planes que nunca se cumplieron. Carmen reflexionaba con tristeza. Hay noches en las que sueño que María Elena llega a la puerta, cansada pero sonriente, explicando dónde han estado todos estos años. Luego despierto y la realidad me golpea nuevamente, pero nunca he perdido la esperanza completamente. Algo en mi corazón me dice que algún día sabré la verdad. Y Carmen tenía razón al mantener esa esperanza. Porque en 2016, 15 años después de que María Elena y Roberto desaparecieran en el camino hacia San Juan de los Lagos, algo extraordinario estaba por suceder. Algo que cambiaría completamente la perspectiva del caso y revelaría secretos que nadie podría haber imaginado. Don Arturo Jiménez era un comerciante de 67 años que había operado la misma tienda de abarrotes en Cuquío durante más de 30 años. Su establecimiento, ubicado en la calle principal del pueblo, servía tanto a habitantes locales como a peregrinos que pasaban camino a San Juan de los Lagos. A lo largo de los años, había visto miles de rostros, vendido innumerables botellas de agua y paquetes de galletas, y escuchado cientos de historias de fe y esperanza. En marzo de 2016, don Arturo decidió que era tiempo de renovar su tienda. Los años habían cobrado su precio en el edificio de adobe, y pequeñas grietas en las paredes habían comenzado a expandirse. Su hijo,
que trabajaba en construcción en Guadalajara, había venido a ayudarle con las reparaciones durante las vacaciones de Semana Santa. Don Arturo explicaría más tarde. La tienda había sido de mi padre y de mi abuelo antes que él. Nunca habíamos hecho reparaciones mayores, solo mantenimiento básico. Pero las grietas se estaban haciendo muy notables y mi esposa insistía en que arregláramos todo de una vez por todas. El trabajo de renovación comenzó con la eliminación del papel tapiz viejo y la preparación de las paredes para nuevos acabados. Fue durante este proceso que el hijo de don Arturo, Miguel Jiménez, notó algo extraño detrás de una sección de pared que parecía más nueva que el resto de la estructura. La diferencia era sutil, pero notable para alguien con experiencia en construcción. Miguel recordaría ese momento. Cuando empecé a quitar el papel de esa sección, noté que los adobes se veían diferentes, como si hubieran sido colocados más recientemente. Le dije a mi papá, pero él no recordaba haber hecho reparaciones en esa área específica. La curiosidad venció a la precaución. Miguel decidió investigar más a fondo, removiendo cuidadosamente algunos de los adobes para ver qué había detrás. Lo que encontró lo dejó completamente paralizado. Detrás de esa sección de pared aparentemente inocente, había un pequeño espacio hueco, y dentro de ese espacio había objetos que no debían estar ahí. 2 mochilas pequeñas, deterioradas por el tiempo pero aún reconocibles. Documentos de identidad en avanzado estado de descomposición. Y un rosario plateado que, a pesar de los años, conservaba su brillo característico. Don Arturo Jiménez, al ver estos objetos, sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Inmediatamente reconoció lo que tenían frente a ellos. Estas eran las pertenencias de 2 de los peregrinos desaparecidos que las autoridades habían estado buscando durante tantos años. Pero la pregunta que lo aterrorizaba era simple y devastadora. ¿Cómo habían llegado estas cosas a su tienda? El descubrimiento cambiaría completamente la investigación del caso y revelaría verdades que habían permanecido ocultas durante 15 largos años. Las respuestas que la familia había buscado desesperadamente estaban finalmente al alcance, pero la verdad sería más impactante de lo que cualquiera podría haber imaginado. El silencio en la tienda de don Arturo Jiménez era ensordecedor. Padre e hijo se miraban sin palabras, contemplando los objetos que acababan de descubrir detrás de la pared de adobe. Las 2 mochilas deterioradas, los documentos descompuestos y ese rosario plateado que brillaba como un testimonio silencioso de una tragedia que había permanecido oculta durante 15 años. Miguel Jiménez fue el primero en romper el silencio. Con voz temblorosa, sugirió que debían llamar inmediatamente a las autoridades. Pero don Arturo, un hombre que había vivido toda su vida en Cuquío y conocía las implicaciones de lo que habían encontrado, sabía que ese descubrimiento cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, también sabía que era lo correcto. A las 11:30 de la mañana del 15 de marzo de 2016, don Arturo marcó el número de emergencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. La operadora que recibió la llamada inicialmente pensó que se trataba de una broma de mal gusto. ¿Cómo era posible que después de 15 años aparecieran evidencias del caso de los peregrinos desaparecidos? La primera unidad policial llegó a Cuquío 1 hora después. El oficial Roberto Mendoza, un veterano de la fuerza con 25 años de experiencia, había escuchado sobre el caso de María Elena y Roberto durante sus años de servicio, pero nunca imaginó que estaría involucrado en su resolución. Al llegar a la tienda de don Arturo y ver los objetos descubiertos, inmediatamente comprendió la magnitud de la situación. El oficial Mendoza acordonó el área y solicitó la presencia de investigadores especializados. También contactó directamente al detective Luis Moreno, quien, aunque ya estaba retirado,
había mantenido un interés personal en el caso durante todos estos años. Cuando Moreno recibió la llamada, sintió una mezcla de emoción y aprensión. Después de década y media, finalmente tenían una pista real. El detective Moreno llegó a Cuquío esa misma tarde, acompañado por un equipo de investigadores forenses y el nuevo detective a cargo de casos fríos, la detective Ana María Salinas. Al ver las pertenencias de María Elena y Roberto, Moreno experimentó una avalancha de emociones. Recordó vívidamente las búsquedas infructuosas, las lágrimas de Carmen Vázquez y las noches en vela analizando cada detalle del caso. La primera prioridad era asegurar la escena y documentar meticulosamente cada evidencia encontrada. Los forenses fotografiaron los objetos desde todos los ángulos posibles antes de removerlos cuidadosamente del escondite improvisado. El rosario de María Elena, sus documentos de identidad, la cartera de Roberto con algunas monedas aún en su interior y las mochilas que contenían ropa personal y algunos efectos que confirmaron definitivamente la identidad de las víctimas. Pero el descubrimiento más perturbador aún estaba por venir. Al examinar más profundamente el hueco detrás de la pared, los investigadores encontraron algo que heló la sangre de todos los presentes: fragmentos de huesos humanos envueltos en tela deteriorada. La pesadilla que las familias habían temido durante 15 años se había vuelto realidad. La detective Salinas inmediatamente solicitó la presencia del médico forense del Estado, doctor Fernando Castillo, quien llegó esa noche para realizar un examen preliminar de los restos encontrados. Aunque un análisis completo requeriría semanas en el laboratorio, el doctor Castillo pudo confirmar que los fragmentos pertenecían a 2 personas adultas, un hombre y una mujer, con edades aproximadas que coincidían con las de María Elena y Roberto. Mientras los forenses trabajaban, la detective Salinas se concentró en interrogar a don Arturo Jiménez. La conversación se realizó en la comandancia local, con la presencia de un abogado que don Arturo había solicitado. Las preguntas eran directas y necesarias. ¿Cuándo había sido construida esa pared? ¿Quién tenía acceso a la tienda? Había notado algo extraño en los años posteriores a 2001. Don Arturo respondía con honestidad evidente, pero sus respuestas solo profundizaban el misterio. Según él, esa sección de la pared había sido reparada por su hermano menor, Esteban Jiménez, en algún momento del año 2001. Esteban, que trabajaba como albañil, había ofrecido arreglar unas grietas que se habían formado durante las lluvias de ese año. Don Arturo recordaba que su hermano había trabajado solo durante varios días, diciéndole que no se preocupara por los costos porque era un favor familiar. La detective Salinas sintió un escalofrío al escuchar esta información. Esteban Jiménez había realizado las reparaciones exactamente durante el periodo en que María Elena y Roberto habían desaparecido. Era una coincidencia demasiado específica para ser ignorada. Inmediatamente solicitó información sobre el paradero actual de Esteban Jiménez. Las noticias no fueron alentadoras. Esteban Jiménez había muerto en un accidente automovilístico en 2008, 7 años después de la desaparición de los peregrinos. Había estado bebiendo y perdió el control de su vehículo en una carretera rural cerca de Yagualica. Con él, aparentemente, se habían ido las respuestas directas sobre lo que había sucedido realmente con María Elena y Roberto. Sin embargo, la investigación continuó. La detective Salinas y su equipo comenzaron a reconstruir los últimos días de vida de Esteban Jiménez en febrero de 2001. Entrevistaron a vecinos, familiares y conocidos, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre sus actividades durante esas fechas cruciales. Doña Teresa Jiménez, viuda de Esteban y madre de 3 hijos, fue interrogada en su hogar.
Era una mujer de 58 años que había luchado por sacar adelante a su familia después de la muerte de su esposo. Sus respuestas iniciales fueron defensivas, comprensiblemente protegiendo la memoria de Esteban. Pero cuando se le explicó la gravedad de la situación y se le mostraron fotografías de las evidencias encontradas, su actitud cambió dramáticamente. Teresa reveló información que había mantenido en secreto durante años. En febrero de 2001, Esteban había llegado a casa muy alterado una noche, con ropa manchada de tierra y actuando de manera extraña. Había quemado esa ropa en el patio trasero, diciéndole que había tenido un accidente en el trabajo. También recordaba que durante esas semanas Esteban había tenido pesadillas constantes y había comenzado a beber más de lo habitual. Pero el detalle más revelador vino cuando Teresa mencionó que Esteban había llegado a casa esa noche con dinero en efectivo que no pudo explicar satisfactoriamente. Había dicho que era un pago adelantado por un trabajo, pero Teresa sabía que los albañiles locales no recibían pagos tan grandes por adelantado. El dinero había sido suficiente para pagar deudas pendientes y comprar comida para varias semanas. La detective Salinas comenzó a formular una teoría sobre lo que había sucedido. Era posible que Esteban Jiménez hubiera encontrado a María Elena y Roberto en algún punto de su viaje, quizás heridos o en dificultades. En lugar de ayudarlos, pudo haberlos atacado para robarles su dinero. Después, aterrorizado por lo que había hecho, pudo haber ocultado los cuerpos y sus pertenencias en la tienda de su hermano, aprovechando que tenía acceso libre al establecimiento. Para verificar esta teoría, los investigadores se dirigieron al área entre Tezistán y Cuquío, donde se creía que había ocurrido el crimen original. Utilizando detectores de metales y realizando excavaciones cuidadosas, buscaron evidencias adicionales que pudieran confirmar la presencia de María Elena y Roberto en esa zona. El 22 de marzo, una semana después del descubrimiento inicial, los investigadores encontraron algo significativo a aproximadamente 8 kilómetros de Cuquío, en un área boscosa alejada del camino principal. Enterrados superficialmente bajo hojas y tierra, descubrieron más fragmentos de ropa y algunos objetos personales que habían pertenecido a la pareja desaparecida. Uno de estos objetos era particularmente revelador: el anillo de matrimonio de María Elena, que tenía grabado el nombre de Roberto y la fecha de su boda. El anillo había sido arrancado violentamente del dedo, sugiriendo un robo agresivo. También encontraron la billetera de Roberto, vacía, pero con marcas que indicaban que había contenido una cantidad considerable de dinero. Los análisis forenses de los huesos encontrados en la tienda confirmaron las peores sospechas. Tanto María Elena como Roberto habían sufrido traumas severos en sus cráneos, consistentes con golpes de un objeto contundente. Las heridas no eran accidentales. Claramente habían sido víctimas de un ataque violento e intencional. El doctor Castillo determinó que las muertes habían ocurrido aproximadamente entre el 2 y 4 de febrero de 2001, exactamente durante las fechas en que la pareja había desaparecido. Los cuerpos habían sido desmembrados post-mortem, probablemente para facilitar su ocultamiento en el espacio reducido detrás de la pared de la tienda. Mientras la investigación forense continuaba, la detective Salinas se concentró en entender por qué Esteban Jiménez había elegido la tienda de su hermano como escondite. Don Arturo reveló que en 2001, él frecuentemente dejaba la tienda al cuidado de Esteban cuando tenía que viajar a Guadalajara por mercancía. Esteban conocía perfectamente la distribución del local y sabía que esa pared en particular estaba en un área poco transitada, detrás de estantes que raramente se movían. También se descubrió que Esteban había estado pasando por dificultades financieras serias en febrero de 2001.
Debía dinero a varios prestamistas locales y había perdido un trabajo importante de construcción algunas semanas antes. La aparición de peregrinos con dinero en efectivo pudo haber representado una oportunidad desesperada que no pudo resistir. Los vecinos de la zona donde se encontraron las evidencias adicionales recordaron haber visto a Esteban en esa área durante las primeras semanas de febrero de 2001. Algunos mencionaron que había estado trabajando en algo en el bosque, pero nadie había preguntado específicamente qué estaba haciendo. En una comunidad rural donde cada persona respetaba el espacio y las actividades de los demás, nadie había cuestionado su presencia. La detective Salinas también investigó la posibilidad de que Esteban hubiera tenido cómplices. Sin embargo, todas las evidencias apuntaban a que había actuado solo. Los testimonios de familiares y amigos describían a Esteban como un hombre reservado que prefería trabajar de manera independiente. Su personalidad solitaria probablemente contribuyó a que pudiera mantener este secreto terrible durante años. El análisis psicológico post-mortem, realizado por especialistas, sugirió que Esteban probablemente vivió con una culpa inmensa después del crimen. Su alcoholismo creciente, las pesadillas constantes y su comportamiento errático en los años posteriores eran consistentes con alguien que cargaba con el peso de un secreto terrible. Su muerte en 2008 pudo haber sido, inconsciente o conscientemente, una forma de escape de la tortura mental que había estado experimentando. Los investigadores también examinaron si don Arturo había tenido algún conocimiento o sospecha sobre lo que su hermano había hecho. Todas las evidencias indicaron que don Arturo era completamente inocente y había sido manipulado por Esteban. La construcción de la pared falsa había sido ejecutada de manera tan profesional que había permanecido sin detectar durante 15 años. El 30 de marzo de 2016, la detective Salinas se reunió con Carmen Vázquez para informarle oficialmente sobre los hallazgos. Fue una de las conversaciones más difíciles de su carrera. Carmen, quien había mantenido esperanza durante 15 años, finalmente tenía las respuestas que había buscado, pero eran más dolorosas de lo que había imaginado. Carmen lloró por horas después de recibir la notificación oficial. Sin embargo, también expresó un sentimiento de alivio. Después de una década y media de incertidumbre, finalmente conocía el destino de su hermana. María Elena y Roberto no habían abandonado a sus familias voluntariamente, no habían sufrido en cautiverio durante años, simplemente habían sido víctimas de la codicia y desesperación de un hombre que había tomado una decisión terrible en un momento de crisis. Los niños de Roberto, ahora adultos jóvenes de 20 y 22 años, también fueron notificados sobre los hallazgos. Habían crecido con preguntas constantes sobre su padre, y aunque las respuestas eran dolorosas, también proporcionaron una sensación de cierre que habían necesitado durante años. Pudieron, finalmente, comenzar el proceso de duelo que había sido imposible mientras su destino permanecía desconocido. La investigación reveló que María Elena y Roberto habían sido atacados probablemente en la tarde del 2 de febrero, pocas horas después de haber sido vistos por última vez en Tezistán. Esteban los había encontrado descansando en el área boscosa donde se hallaron las evidencias adicionales. Probablemente inicialmente se había acercado con intenciones de robo menor, pero la situación había escalado violentamente. La reconstrucción forense sugirió que Roberto había intentado defender a María Elena, resultando en una lucha que terminó con ambos siendo golpeados fatalmente. Esteban, aterrorizado por lo que había hecho, había pasado horas ocultando los cuerpos temporalmente en el bosque antes de transportarlos durante la noche a la tienda de su hermano. El proceso de ocultamiento había sido meticuloso y calculado.
Esteban había desmembrado los cuerpos para que cupieran en el espacio reducido, había separado las pertenencias valiosas de las identificaciones y había construido la pared falsa con suficiente habilidad como para que pareciera una reparación legítima. Durante los días siguientes, había quemado evidencias adicionales y había creado una coartada sobre trabajos de construcción. Lo más perturbador de todo era que Esteban había continuado visitando la tienda regularmente durante años después del crimen, actuando normalmente mientras sabía exactamente lo que estaba oculto detrás de esa pared. Don Arturo recordaba que su hermano a veces se quedaba contemplando esa área específica, pero nunca había pensado que había algo siniestro detrás de ese comportamiento. Los forenses determinaron que si la pared no hubiera sido alterada durante las renovaciones de 2016, los restos de María Elena y Roberto podrían haber permanecido ocultos indefinidamente. El adobe es un material excelente para preservar evidencias y el espacio había estado completamente sellado del aire y la humedad. La detective Salinas concluyó que el caso representaba un ejemplo perfecto de cómo los crímenes impulsivos pueden ser ocultados efectivamente durante años por personas con conocimientos técnicos específicos. Esteban había aprovechado su expertise en construcción, su acceso a la tienda y la confianza de su hermano para perpetrar el crimen perfecto. Su muerte prematura había sido la única razón por la que el secreto no había sido revelado antes. El caso también destacó las limitaciones de las investigaciones policiales en áreas rurales durante 2001. La tecnología forense era menos avanzada, la comunicación entre jurisdicciones era más difícil y los recursos para búsquedas extensas eran limitados. Es probable que con las herramientas modernas, el crimen hubiera sido resuelto mucho antes. Sin embargo, el aspecto más impactante del caso era la cercanía geográfica de los restos al lugar donde se había realizado la búsqueda original. María Elena y Roberto habían estado en Cuquío todo el tiempo, exactamente donde los investigadores habían buscado inicialmente. La ironía era devastadora. Habían estado a metros de ser encontrados durante las búsquedas de 2001, ocultos detrás de una pared en una tienda que los investigadores probablemente habían visitado durante su investigación. Los restos de María Elena Vázquez y Roberto Castillo fueron finalmente entregados a sus familias el 15 de abril de 2016, casi exactamente 15 años después de su desaparición. Las familias organizaron un funeral conjunto, ya que los dos habían compartido su destino final y habían sido encontrados juntos después de tanto tiempo separados de sus seres queridos. La ceremonia fúnebre fue emotiva y contó con la asistencia de cientos de personas de la comunidad. El padre González, ahora un hombre mayor que había presidido las misas de esperanza durante años, finalmente pudo ofrecer las palabras de despedida que las familias habían necesitado durante tanto tiempo. En su homilía reflexionó sobre la importancia de la verdad, el perdón y la capacidad humana para encontrar paz incluso en las circunstancias más terribles. El caso de María Elena y Roberto se cerró oficialmente el 30 de abril de 2016, con Esteban Jiménez identificado póstumamente como el perpetrador único del doble homicidio. Aunque nunca podría enfrentar justicia terrenal por sus crímenes, la verdad había sido finalmente revelada, proporcionando a las familias el cierre que habían buscado desesperadamente durante 15 años de incertidumbre y dolor. La noticia de la resolución del caso de María Elena Vázquez y Roberto Castillo se extendió por todo México como un reguero de pólvora. Después de 15 años de silencio, los medios de comunicación nacionales e internacionales voltearon sus ojos hacia el pequeño pueblo de Cuquío, donde uno de los misterios más duraderos del país
había sido finalmente resuelto de la manera más inesperada. El 5 de mayo de 2016, la cadena Televisa dedicó un programa especial de 1 hora al caso, titulado 15 años de silencio, el misterio de los peregrinos desaparecidos. El programa incluyó entrevistas exclusivas con Carmen Vázquez, don Arturo Jiménez, la detective Ana María Salinas y el detective retirado Luis Moreno. Las audiencias fueron extraordinarias, convirtiendo el programa en uno de los más vistos del año en la categoría de documentales criminales. Carmen Vázquez, quien durante años había evitado las cámaras por respeto a la privacidad de su hermana, decidió participar en el programa para honrar la memoria de María Elena y Roberto. Durante la entrevista, con una serenidad que sorprendió a los espectadores, habló sobre los 15 años de incertidumbre y cómo el conocer la verdad, aunque dolorosa, había traído paz a su corazón. Durante todos estos años, la parte más difícil no era no saber si estaban vivos o muertos, explicó Carmen con lágrimas en los ojos. La parte más difícil era no saber si habían sufrido, si los habían torturado, si habían estado pidiendo ayuda durante años. Ahora sé que su sufrimiento fue breve, que murieron juntos y que están en paz. Eso me permite, finalmente, estar en paz también. La respuesta del público mexicano fue inmediata y emotiva. Miles de personas enviaron cartas, flores y donaciones a las familias de las víctimas. Se organizaron misas especiales en iglesias de todo el país, recordando no solo a María Elena y Roberto, sino a todas las víctimas de desapariciones no resueltas. El caso se había convertido en un símbolo de esperanza para familias que aún buscaban respuestas sobre sus propios seres queridos desaparecidos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco utilizó el caso como una oportunidad para revisar y modernizar sus protocolos de investigación de personas desaparecidas. La Procuradora General, licenciada Marisela Gómez Cobos, anunció la implementación de nuevas tecnologías forenses y métodos de búsqueda que podrían haber resuelto el caso años antes si hubieran estado disponibles en 2001. El caso de María Elena y Roberto nos enseña que nunca debemos abandonar la búsqueda de la verdad, declaró la procuradora durante una conferencia de prensa. También nos muestra la importancia de mantener la esperanza y de utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles. Hemos aprendido lecciones valiosas que aplicaremos en casos futuros. Como resultado directo del caso, se estableció una nueva unidad especializada en casos fríos dentro de la Procuraduría de Jalisco. Esta unidad, dirigida por la detective Ana María Salinas, recibió financiamiento especial para revisar más de 200 casos de desapariciones no resueltas que databan de la década de 1990 y principios de los 2000. El objetivo era aplicar tecnologías forenses modernas a evidencias que habían sido recolectadas años atrás con métodos menos avanzados. En Cuquío, el impacto del caso fue profundo y duradero. Don Arturo Jiménez, quien había pasado de ser un comerciante tranquilo a estar en el centro de uno de los casos criminales más famosos de México, luchó durante meses con la culpa de haber sido, sin saberlo, cómplice involuntario en el ocultamiento de los crímenes de su hermano. Don Arturo cerró su tienda temporalmente después del descubrimiento, incapaz de trabajar en el lugar donde habían estado ocultos los restos durante tantos años. Su esposa, doña Esperanza, reveló que don Arturo había desarrollado insomnio severo y pesadillas constantes desde el hallazgo. La idea de que había estado vendiendo mercancías y atendiendo clientes a metros de distancia de los cuerpos de dos personas inocentes lo atormentaba día y noche. Arturo no ha dormido bien ni una sola noche desde que encontramos esas cosas, confesó doña Esperanza durante una entrevista con un periódico local. Se despierta gritando, diciendo que puede escuchar voces.
Los doctores dicen que es trauma psicológico, pero yo creo que es su conciencia. Aunque él no hizo nada malo, se siente responsable por lo que pasó. La comunidad de Cuquío se dividió en su reacción hacia don Arturo. Algunos vecinos lo apoyaron completamente, reconociendo que había sido víctima de las mentiras y manipulaciones de su hermano fallecido. Otros, sin embargo, cuestionaban si realmente había sido completamente ignorante de las actividades de Esteban. Esta división creó tensiones sociales que persistieron durante meses. El padre Miguel Hernández, que había reemplazado al padre González como párroco local, organizó sesiones de reconciliación comunitaria para ayudar a sanar las heridas abiertas por el caso. Estas sesiones incluyeron discusiones sobre perdón, responsabilidad colectiva y la importancia de apoyarse mutuamente durante tiempos difíciles. Como comunidad, hemos aprendido que los secretos pueden dividirnos y lastimarnos durante años, reflexionó el padre Hernández durante una de estas sesiones. Pero también hemos aprendido que la verdad, aunque dolorosa, puede ser liberadora. Don Arturo no tiene culpa de los crímenes de su hermano, y es nuestro deber cristiano apoyarlo durante este momento difícil. Teresa Jiménez, la viuda de Esteban, enfrentó sus propios desafíos después de la revelación de los crímenes de su esposo. Sus 3 hijos, ahora adultos, lucharon con la realidad de que su padre había sido un asesino. El hijo mayor, Carlos Jiménez, de 28 años, decidió cambiar legalmente su apellido para distanciarse de la notoriedad criminal de su padre. Es muy difícil crecer pensando que tu papá era un héroe que trabajaba duro para mantener a la familia y luego descubrir que era un asesino, explicó Carlos durante una entrevista telefónica con un periodista de Ciudad de México. Amo la memoria del hombre que pensé que era, pero no puedo reconciliar eso con lo que realmente hizo. Cambiar mi apellido es mi forma de proteger a mi propia familia de esa carga. Teresa, por su parte, decidió permanecer en Cuquío, pero vivir una vida más retirada. Vendió la casa donde había vivido con Esteban y se mudó a una vivienda más pequeña en las afueras del pueblo. Aunque algunos vecinos la trataron con frialdad inicialmente, gradualmente la comunidad reconoció que ella también había sido víctima de los secretos y mentiras de Esteban. La detective Ana María Salinas se convirtió en una figura nacional después del caso, siendo invitada a conferencias sobre investigación criminal en universidades de todo México. Su metodología meticulosa y su capacidad para conectar evidencias aparentemente no relacionadas fueron estudiadas como ejemplo de excelencia en investigación forense. El caso de María Elena y Roberto me enseñó que nunca debemos asumir que sabemos toda la historia, explicó la detective Salinas durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las evidencias pueden estar ocultas en los lugares más inesperados, y la perseverancia es tan importante como la tecnología en la resolución de crímenes. El detective retirado Luis Moreno, quien había cargado con el peso del caso no resuelto durante 15 años, experimentó una mezcla compleja de satisfacción y melancolía al ver finalmente cerrado el expediente que había definido gran parte de su carrera. En entrevistas posteriores, reflexionó sobre las lecciones aprendidas y los cambios que había visto en la investigación criminal durante sus décadas de servicio. Cuando comencé en la policía, dependíamos principalmente de testimonios y búsquedas físicas, recordó Moreno. No teníamos las herramientas forenses que existen hoy. Si hubiéramos tenido detectores de metales más avanzados, técnicas de excavación más sofisticadas o mejor coordinación entre jurisdicciones, podríamos haber encontrado evidencias más temprano. Pero también aprendí que la persistencia y la compasión son igualmente importantes que la tecnología.
El caso también tuvo un impacto significativo en las rutas de peregrinación hacia San Juan de los Lagos. Las autoridades religiosas y civiles implementaron nuevas medidas de seguridad para proteger a los peregrinos, incluyendo puntos de control regulares, mejor comunicación entre comunidades a lo largo de las rutas y programas de educación sobre seguridad personal. Monseñor José María de la Torre, responsable de la Basílica de San Juan de los Lagos, emitió una declaración oficial expresando las condolencias de la Iglesia hacia las familias de María Elena y Roberto y anunciando nuevas iniciativas para honrar su memoria y proteger a futuros peregrinos. María Elena y Roberto vinieron a nosotros con fe y esperanza, buscando intercesión divina para un ser querido enfermo, declaró Monseñor de la Torre. Su trágico destino nos recuerda que debemos proteger a todos los que emprenden estos viajes sagrados. En su memoria, implementaremos nuevos programas de seguridad y asistencia para peregrinos. Se estableció un fondo memorial en nombre de María Elena y Roberto para proporcionar asistencia a familias de personas desaparecidas. El fondo, administrado conjuntamente por la Arquidiócesis de Guadalajara y organizaciones civiles de derechos humanos, ofrece apoyo legal, psicológico y financiero a familias que buscan a seres queridos desaparecidos. Carmen Vázquez se convirtió en una defensora activa de los derechos de las víctimas, trabajando con el Fondo Memorial y participando en conferencias sobre desapariciones forzadas. Su transformación de hermana doliente a activista por la justicia inspiró a muchas otras familias en situaciones similares. Mi hermana no puede volver y Roberto no puede abrazar a sus hijos otra vez, reflexionó Carmen durante el primer aniversario del descubrimiento. Pero su historia puede ayudar a otras familias a encontrar esperanza y respuestas. Si puedo convertir mi dolor en algo que ayude a otros, entonces sus muertes no habrán sido completamente en vano. Los hijos de Roberto, ahora jóvenes adultos, encontraron formas diferentes de honrar la memoria de su padre. El mayor, Roberto Jr., de 22 años, decidió estudiar criminología, inspirado por los investigadores que habían resuelto el caso de su padre. Su hermana menor, Sofía, de 20 años, se especializó en trabajo social, con el objetivo de ayudar a familias en crisis. Durante años, no sabía si mi papá nos había abandonado o si le había pasado algo terrible, explicó Roberto Jr. durante una entrevista en 2017. Esa incertidumbre definió gran parte de mi adolescencia. Ahora que sé la verdad, puedo honrar su memoria trabajando para que otras familias no pasen por lo mismo que pasamos nosotros. La madre de María Elena, quien había luchado contra el cáncer y había sido la razón original para la peregrinación, falleció pacíficamente en 2018, 2 años después de que se resolviera el caso de su hija. Carmen reportó que su madre había expresado gratitud por conocer finalmente la verdad sobre María Elena antes de su propia muerte. Mi mamá pudo morir en paz sabiendo qué le había pasado a María Elena, compartió Carmen. Durante años, ella se culpó a sí misma, pensando que si no hubiera estado enferma, María Elena nunca habría hecho esa peregrinación. Saber que habían muerto rápidamente, sin sufrir durante años, le dio la tranquilidad que necesitaba para partir. El caso también inspiró cambios en la legislación mexicana relacionada con investigaciones de personas desaparecidas. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada en 2017, incorporó lecciones aprendidas del caso de María Elena y Roberto. La ley estableció protocolos más estrictos para la investigación de desapariciones, incluyendo la obligación de utilizar todas las tecnologías forenses disponibles,
mantener casos abiertos indefinidamente y proporcionar apoyo continuo a las familias de las víctimas. También creó un sistema nacional de información que permite mejor coordinación entre diferentes jurisdicciones. En 2019, 3 años después del descubrimiento, se inauguró un memorial en Cuquío dedicado a María Elena, Roberto y todas las víctimas de desapariciones no resueltas. El memorial, ubicado en la plaza principal del pueblo, incluye una placa de bronce con los nombres de las víctimas y una inscripción que dice: «En memoria de aquellos que buscaron fe y encontraron tragedia. Que su descanso sea eterno y que su historia inspire justicia». Don Arturo Jiménez, después de meses de terapia psicológica, decidió reabrir su tienda, pero la transformó en un centro comunitario que ofrece servicios de apoyo a familias en crisis. La pared donde habían estado ocultos los restos fue removida completamente y el espacio se convirtió en un área de consejería y reuniones familiares. «No podía seguir vendiendo abarrotes en ese lugar», explicó don Arturo durante la ceremonia de reapertura. «Pero tampoco podía permitir que el mal que hizo mi hermano definiera para siempre ese espacio. Ahora es un lugar donde las familias pueden encontrar ayuda y esperanza. Es mi forma de honrar la memoria de María Elena y Roberto». La tienda transformada se convirtió en un modelo para otras comunidades rurales, demostrando cómo los espacios marcados por la tragedia pueden ser reclamados para propósitos positivos. Organizaciones de derechos humanos de todo México visitaron Cuquío para estudiar esta aproximación innovadora a la sanación comunitaria. La detective Salinas continuó trabajando en la unidad de casos fríos, utilizando las lecciones aprendidas del caso de María Elena y Roberto para resolver otros misterios de larga data. Bajo su liderazgo, la unidad resolvió exitosamente 23 casos de desapariciones que habían permanecido sin resolver durante años, trayendo cierre a docenas de familias. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Carmen Vázquez organizó ceremonias virtuales para conmemorar el aniversario de la muerte de su hermana, conectando a familias de víctimas de desapariciones de todo México. Estas ceremonias se convirtieron en eventos anuales que proporcionan apoyo mutuo y mantienen viva la memoria de los desaparecidos. La pandemia nos enseñó que podemos estar unidos incluso cuando estamos físicamente separados, reflexionó Carmen durante la ceremonia virtual de 2020. Las familias que hemos perdido seres queridos compartimos un dolor común, pero también compartimos una esperanza común de que la verdad prevalezca y la justicia se haga. El caso de María Elena Vázquez y Roberto Castillo también se convirtió en material de estudio en academias de policía de todo México y América Latina. Se desarrollaron cursos especializados que utilizan el caso como ejemplo de cómo la persistencia, la tecnología moderna y la cooperación comunitaria pueden resolver incluso los misterios más complejos. Los estudiantes de criminología analizan el caso desde múltiples perspectivas: las fallas iniciales en la investigación, la importancia de examinar todas las posibilidades, el papel de la comunidad en proporcionar información crucial y la necesidad de apoyo psicológico tanto para las familias de las víctimas como para los investigadores. En 2021, el 5º aniversario del descubrimiento, se publicó un libro completo sobre el caso, escrito por la periodista investigativa Laura Martínez, en colaboración con la detective Salinas. El libro, titulado 15 años detrás de la pared, la verdadera historia de los peregrinos desaparecidos, se convirtió en un bestseller nacional y fue traducido a varios idiomas. El libro no solo narra los eventos del caso,
sino que también explora temas más amplios, como la importancia de la fe en tiempos de crisis, el impacto duradero de los crímenes no resueltos en las comunidades y la capacidad humana para encontrar esperanza en las circunstancias más oscuras. Este caso nos enseña que la verdad tiene una forma de emerger, incluso después de años de estar oculta, escribió la autora en la conclusión del libro. También nos enseña que la justicia no siempre toma la forma que esperamos, pero que el conocimiento de la verdad puede ser, en sí mismo, una forma de justicia. La historia de María Elena y Roberto continúa resonando en la sociedad mexicana años después de su resolución. Su caso se ha convertido en un símbolo de esperanza para las miles de familias que aún buscan respuestas sobre seres queridos desaparecidos, demostrando que incluso después de décadas, la verdad puede emerger y el cierre puede llegar. El legado de su historia va más allá de los detalles específicos de su tragedia. Representa la importancia de nunca abandonar la búsqueda de la verdad, la necesidad de apoyo comunitario durante tiempos de crisis y la posibilidad de transformar el dolor en una fuerza positiva para el cambio social. Hoy, cuando los peregrinos pasan por Cuquío, en su camino hacia San Juan de los Lagos, muchos se detienen en el memorial para ofrecer una oración por María Elena y Roberto. Sus nombres se han convertido en parte de la tradición de peregrinación, recordando a todos los viajeros la importancia de la seguridad, la comunidad y la fe en tiempos difíciles. La verdad sobre lo que sucedió en febrero de 2001 ya no está oculta detrás de una pared de adobe. Ahora vive en la memoria colectiva de una nación, en las políticas mejoradas de búsqueda de personas desaparecidas, en el trabajo dedicado de investigadores como la detective Salinas y en el activismo continuo de familias como la de Carmen Vázquez. María Elena Vázquez y Roberto Castillo comenzaron su último viaje buscando milagros para un ser querido enfermo. Aunque sus propias vidas terminaron trágicamente, su historia se convirtió en un tipo diferente de milagro, uno que trajo esperanza a miles de familias, inspiró mejoras en la investigación criminal y demostró que el amor y la perseverancia pueden eventualmente vencer incluso a los secretos más oscuros. Su peregrinación hacia San Juan de los Lagos nunca se completó en vida, pero sus espíritus, a través del impacto duradero de su historia, continúan el viaje hacia la justicia, la verdad y la paz que buscaron en aquellos primeros días de febrero de 2001. En ese sentido, finalmente llegaron a su destino, no en el santuario que buscaban, sino en los corazones y las acciones de todos aquellos que fueron tocados por su historia.